Bien, comenzando con la clase de planimetría, lo primero que vamos a ver es cuáles son las partes constitutivas del cuerpo humano. El cuerpo humano, como creo que todos sabemos, está compuesto por una cabeza, tiene un cuello, tiene un tronco, tiene dos miembros superiores, uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo, y tiene dos miembros inferiores, de igual forma, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo. A su vez, cada parte constitutiva del cuerpo humano se puede subdividir en ciertas regiones, que lo vamos a ir estudiando en cada clase. Como ejemplo, voy a dar el miembro superior. El miembro superior lo podemos dividir en el hombro, en toda esta región del hombro, en el brazo, en la región cubital, que es una transición entre brazo y después el antebrazo, ahí. La región carpiana, que también la conocemos como muñeca, la región carpiana o muñeca, y por último la mano. Y a su vez hay subregiones de las subregiones, la región hipotenar, tenar y demás que iremos viendo a lo largo de toda la cursada. Esto es algo general para que ustedes vean que siempre que vamos a estudiar anatomía vamos a regionalizar el cuerpo dependiendo de la zona de estudio. Bien, para estudiar anatomía necesitamos describir el cuerpo, así se encuentre parado, echado, de costado. Se encuentre como se encuentre, nosotros siempre tenemos que imaginarnos el cuerpo en la posición anatómica. Esta posición anatómica es una posición estándar del cuerpo. Es la posición en la cual nosotros vamos a describir todo acerca del cuerpo. ¿Cuáles son las características que tiene esta posición anatómica? Primero es que el cuerpo tiene que estar erguido, ¿sí? Y en bipedestación, es decir, el cuerpo tiene que estar de pie. La mirada tiene que estar hacia el frente, ¿sí? Con los ojos mirando hacia el infinito. Los miembros superiores tienen que estar a ambos lados del tronco, como ustedes ven ahí, está a ambos lados del tronco, con las palmas de la mano hacia adelante, ¿sí? La región palmar en las manos, que sería toda la parte que se encuentra hacia anterior, tienen que estar hacia adelante. Y los miembros inferiores se tienen que encontrar juntos, con los pies paralelos y los dedos tienen que estar hacia adelante, de igual forma. A partir de esto vamos a recordar un poquito de lo que era matemática en, en la secundaria o en el CBC. Para eso vamos a ver los ejes ortogonales, ¿sí? Primero vamos a definir qué es un eje. Un eje va a ser una sucesión continua e indefinida de puntos. Es decir, que un eje está conformado por muchos puntos, los cuales me van a formar una línea recta. Es decir, que va a ser unidimensional. En matemática nosotros estudiamos al eje X, al eje Y y al eje Z. Y las tres estructuras, si las unimos las tres, me van a dar una figura tridimensional. ¿Y por qué se llaman ortogonales? Esa es otra palabra. O sea, eje, sé que es una línea sucesiva de puntos. Ahora, ¿por qué se llama ortogonal? Se llama ortogonal porque si yo uno dos de estos ejes, me forman un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, aquí, entre el eje X y el eje Y, me forma un ángulo de 90 grados. Entre el X y el Z, de igual forma, me forma un ángulo de 90 grados. Y entre Z y Y, otro ángulo de 90 grados. Si nosotros hacemos una comparativa con una caja, por ejemplo, tenemos por aquí un eje que sería la altura, ¿sí? En este caso se representaría por el eje X. Tenemos un eje que representaría el largo de la caja, que podría ser el eje Y. Y tenemos otro eje que me representa el ancho de la caja, es decir, el eje Z. Y como les dije, son ortogonales. Me van a formar ángulos de 90 grados cada vez que yo una dos ejes, siempre. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros miremos los ejes ortogonales y los ejes los cuales vamos a estudiar el cuerpo humano, no se va a llamar ni X, ni Y, ni Z. Se va a llamar eje longitudinal, ¿sí? Sería el eje más largo del cuerpo. Se define eje longitudinal como el eje más largo del cuerpo, que es en sentido vertical, se encuentra en sentido vertical, y tiene una dirección que va desde la parte más superior del cuerpo hasta la parte más inferior. ¿Sí? Dirección y sentido son dos palabras que ustedes podrían manejar. Por ejemplo, si nosotros estamos en una calle, eh, una avenida, cualquier avenida.
Una avenida tiene un sentido hacia un lado y otro sentido hacia el otro lado, pero esta avenida tiene una dirección. Entonces, yo puedo decir que la dirección del eje longitudinal es vertical y el sentido va de superior hacia inferior, ¿sí? Una cosa es dirección, dirección vertical, y otra cosa es el sentido. El sentido va desde la parte más superior a la parte más inferior. Ahora vamos con el eje sagital. El eje sagital, miren, es como si una flecha atravesara el cuerpo. Entonces, tiene una dirección que es horizontal, ¿sí? Se encuentra en forma horizontal y tiene un sentido que se va desde la parte más anterior del cuerpo, la parte que se encuentra más hacia adelante, hacia la parte que se encuentra más detrás. Es decir, que va de anterior hacia posterior. Por último, tenemos al eje transversal. El eje transversal tiene una dirección horizontal, es horizontal, y sentido no tiene. Puede ser un sentido látero-lateral, es decir, que va de lado a lado, látero-lateral, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Por lo tanto, como ustedes ven, está formado por dos flechitas, a diferencia del sagital, que es una, y el longitudinal también, que es una. ¿Se entendió todo hasta aquí? Sí, Perfecto. Entonces pasamos a hablar del eje longitudinal. El eje longitudinal, como lo dijimos, es el eje de mayor longitud del cuerpo. Si nosotros lo dibujáramos ahí en una vista en la parte más anterior, la parte de adelante del cuerpo, se dibujaría de esta forma. Y si lo dibujamos en una vista lateral, se vería de esta forma. ¿Sí? Como ustedes ven, la dirección es vertical. El eje es vertical. Y el sentido es cómo va, de dónde a dónde va, es de la parte más superior, que sería la cabeza, hasta la parte más inferior, que serían los pies. Dirección y sentido. El eje transversal, como vimos, tiene una dirección horizontal. Si lo dibujáramos, lo veríamos de esta forma. Y tiene un sentido que va de lado a lado. Por lo tanto, es latero-lateral. Va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Por último, el eje sagital. El eje sagital tiene una dirección que es horizontal y el sentido es antero-posterior. Va de la parte que se encuentra más hacia adelante hacia la parte que se encuentra más hacia atrás, o sea, detrás, posterior. De adelante hacia posterior. Em, bien, entonces, dicho estos tres ejes, que ya lo sabemos, vamos a em, definir qué es un plano. Un plano va a ser una superficie bidimensional. El eje era unidimensional, tenía una sola dimensión. Mientras que el plano va a ser una superficie bidimensional, va a estar formada por la interposición de dos ejes. Si nosotros miramos aquí, tenemos un eje longitudinal y por aquí un eje latero-lateral. Si yo uno estos ejes, se me forma el plano. Fíjense, todo este plano. Entonces tenemos dos ejes, la interposición de dos ejes me forman un plano. Y como está formado por dos ejes, va a ser bidimensional. Ahora, vamos a hablar de los planos de sección del cuerpo. Si nosotros tomamos al cuerpo y lo dividimos con un plano, nosotros podemos tener una parte que se encuentra hacia adelante, hacia anterior, y una parte que se encuentra hacia atrás, es decir, posterior. Ahora, este plano que está dividiendo el cuerpo, si nosotros lo catalogamos, podemos ver que está formado por un eje longitudinal y un eje latero-lateral. Y este plano tiene nombre propio. Este plano se llama plano coronal, ¿sí? Este es el plano coronal. Entonces, el plano coronal, ¿por qué ejes está formado? Por el eje longitudinal y el eje latero-lateral. El eje que es latero-lateral, es decir, el eje transversal. El eje longitudinal y el eje transversal. Esto lo podemos ver mejor aquí de repente, donde vamos a tener tres planos de sección en el cuerpo. Tenemos el plano coronal, el plano transversal y el plano sagital.
Cada plano va a estar formado por dos ejes. Ahora vamos a pasar a estudiar cada plano. El plano coronal, o también se le llama plano frontal, tiene una dirección. Miren, ahí lo voy a dibujar, ahí. Tiene una dirección que sería vertical, ¿sí? Sentido no tiene, porque en realidad no importa que venga de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda. No tiene sentido. Lo que me importa es la dirección que tiene este plano. Y la dirección es vertical. Si nosotros lo dibujamos al plano en una vista lateral, podemos ver que pasaría de esta forma. Por lo tanto, está dividiendo el cuerpo en una parte que se encuentra hacia adelante, anterior, y una parte que se encuentra hacia atrás, posterior. Si yo tuviera que hablar aquí en este plano, puedo decir, por ejemplo, que los ojos quedaron hacia adelante, es decir, hacia anterior, y la oreja quedó hacia atrás, es decir, hacia posterior. Ahora, ¿cómo se conforma este plano? Este plano está conformado por dos ejes, lo que veníamos hablando. Por un eje que es el eje longitudinal y el otro eje que es el eje transversal, el eje lateral. Ahora, me preguntan, ¿cuál es el plano perpendicular, perdón, cuál es el eje perpendicular al plano? Y va a ser el eje por el cual no esté formado el plano. Y esa es una pregunta clásica que a veces no lo responden debidamente, debido a que por ahí no lo imaginaron o no lo dibujaron en tres dimensiones. Fíjense ahí, ¿qué eje me falta dibujar? El eje que me falta dibujar es el eje perpendicular al plano. Entonces, si dibujamos al eje sagital, podemos ver aquí que el eje sagital me forma un ángulo de 90 grados con el plano coronal o frontal. Como me forma un ángulo de 90 grados, yo puedo decir que el eje perpendicular al plano es el eje sagital. Y por último, la división. Ya dijimos que me divide una parte que se encuentra hacia adelante, anterior, y otra parte que se encuentra hacia atrás, posterior. Vamos con el otro plano, el plano transversal. La dirección es horizontal. Fíjense ahí, se vería de esta forma. Y si nosotros dibujamos los ejes por los cuales se encuentra conformado, va a estar conformado por un eje transversal y un eje sagital. Y me preguntan, ¿cuál es el eje perpendicular al plano? ¿Cuál es el eje por el cual el plano forma un ángulo de 90 grados? Es el eje por el cual me falta dibujar. Entonces, ¿qué eje me falta dibujar? El eje longitudinal. Y fíjense aquí, me formó un ángulo de 90 grados. Perfecto. Y ahora, ¿qué me está dividiendo este plano transversal? ¿Para qué me sirve? Me sirve para dividir el cuerpo en una parte que se encuentra hacia arriba, es decir, superior, y otra parte que se encuentra hacia abajo, es decir, inferior. Superior e inferior. Por último, el plano sagital. El plano sagital va a estar formado por dos ejes. Si lo miramos de esta forma, se vería en una vista lateral, se vería de esta forma, y si lo miramos en una vista anterior, de esta forma. Bien, primero miremos la dirección que tiene el plano. La dirección es vertical, ¿sí? La dirección que tiene este plano es vertical. Y la conformación del plano por los ejes que veníamos hablando va a estar formado por el eje longitudinal y el eje sagital. O sea, el plano sagital está formado por el eje sagital. No es lo mismo plano que eje. Recuerden que plano es una superficie bidimensional. Está formado por dos ejes. Y el eje sagital es unidimensional. Solamente se forma por una dimensión. Bien, y si me preguntan cuál es el eje perpendicular al plano sagital, tendría que ser de esta forma. El eje que me está formando un ángulo de 90 grados, aquí, que sería el eje por el cual no está constituido el plano, es decir, el eje transversal. Bien, y ahora, este plano sagital, ¿cómo está dividiendo el cuerpo? Lo puede dividir en una parte derecha, una mitad derecha y una mitad izquierda, o lo puede dividir en medial y lateral. Ahora, ¿cómo explicamos todo esto? Si es derecho izquierda o si es medial lateral. Para eso vamos a ver que el plano sagital, hay dos tipos de plano sagital. Uno que se va a llamar plano mediano
y el otro que se va a llamar plano paramediano. El plano mediano tiene como característica que va a pasar justo por la línea media del cuerpo, es decir, de esta forma, así. Pasa justo a la mitad del cuerpo. Mientras que el plano paramediano, que es un tipo de plano sagital, va a pasar de esta forma, lateral al cuerpo, ¿sí? No pasa por la línea media del cuerpo. Entonces ya vimos, plano sagital tenemos dos planos, plano mediano y plano paramediano. El plano mediano me está dividiendo el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Y el plano paramediano me está dividiendo en una mitad que se encuentra hacia medial y otra mitad que se encuentra hacia lateral. Medial va a ser el lugar el cual se encuentre más cerca de la línea media del cuerpo. Vamos a ver otro ejemplo para entenderlo mejor. Aquí tenemos plano paramediano. Sabemos que este sería el eje que se encuentra justo en la mitad del cuerpo, ¿sí? Incluso este eje tiene nombre. El eje que se encuentra justo a la mitad del cuerpo se llama eje axial. Nosotros vimos que el eje más largo del cuerpo es el eje longitudinal, pero el eje longitudinal nosotros lo podemos dibujar en cualquier lado del cuerpo. El eje axial se encuentra justo en la mitad del cuerpo. Entonces, el eje axial es un tipo de eje longitudinal. Por lo tanto, este eje axial, este eje que se encuentra justo en la mitad del cuerpo, eh, podemos dibujar en esta región, vamos a hacer zoom en esta región y nos vamos a encontrar con esto, ¿sí? Vamos a volver a dibujar el eje axial, el eje longitudinal que se encuentra justo en la parte media del cuerpo. ¿Me van siguiendo? Que este es el eje axial, el eje longitudinal que se encuentra justo en la parte media del cuerpo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, vamos a dibujar al plano paramediano. El plano paramediano va a pasar lateral, fíjense, lateral hacia un lado de este eje que está en la línea media. Si lo dibujamos, pasaría por aquí, por ejemplo. Entonces, este hueso, por ejemplo, este hueso, que sería la clavícula, va a estar dividido por este plano. Este plano que es paramediano, que es un tipo de plano sagital. Y como queda dividido por este plano, yo puedo decir que tengo una porción medial de la clavícula, esta porción de aquí, porque se encuentra cerca al eje axial, al eje longitudinal que se encuentra pasando justo por la línea media del cuerpo, y otra porción del hueso de la clavícula que se encuentra lateral, que se encuentra del otro lado, hacia el otro lado, del lado lateral de este plano. Entonces, así generalmente vamos a ir dividiendo todas las partes del cuerpo. Obviamente que si ustedes se dan cuenta, los planos paramedianos vamos a utilizarlo principalmente en los miembros, tanto superiores como inferiores. Nos vamos a referir medial, lateral, casi siempre. Pero cuando veamos esplagno, cuando estudiemos tórax, eh, abdomen y demás, generalmente vamos a hablar de derecha e izquierda. Así que por ahora nos va a importar más que todo el plano paramediano. Generalmente no lo llamamos paramediano, le decimos un plano sagital, pero que es de un tipo paramediano, ¿sí? Solo para tener claro a qué nos estamos refiriendo. Bien, vamos con los términos de situación y dirección, los cuales vamos a ir utilizando y que ya estuvimos viendo. Por ejemplo, este plano sería el plano transversal. Este plano transversal está dividiendo el cuerpo en una parte que se encuentra hacia arriba, superior, y una parte que se encuentra hacia abajo, inferior. Así que estos términos ya los sabemos. Luego tenemos al plano coronal o al plano frontal, por ejemplo aquí. Y este plano me estaba dividiendo al cuerpo o cualquier estructura del cuerpo en una parte que se encuentra hacia adelante, por ejemplo los dedos del pie, hacia adelante, anterior, y una parte que se encuentra hacia atrás, es decir, que se encuentra posterior. Por ejemplo, el talón. Miren, el talón es posterior, los dedos son anteriores. Así que estos términos también ya lo veníamos hablando. Medial y lateral ya lo dijimos, porque esto es siempre que tengamos un plano paramediano, ¿sí? Un plano sagital paramediano. Luego podemos decir superficial y profundo a estructuras que se encuentren.
¿Más cerca a la piel o más lejos de la piel? Lo más superficial que tiene el cuerpo humano es justamente la piel, ¿sí? Lo más superficial es toda la piel. Cada vez que se encuentre más cerca la piel será superficial, cada vez que se encuentre más profunda la piel será profundo. Por ejemplo, los huesos, por ejemplo, los músculos. Los músculos son profundos, pero los huesos son más profundos a los músculos, ¿sí? Entonces, superficial y profundo lo iremos viendo también a lo largo de toda la cursada. Proximal y distal, generalmente lo vamos a utilizar en miembro superior y en miembro inferior. Proximal y distal se utiliza siempre y cuando tengamos una estructura de origen. Por ejemplo, la estructura de origen del miembro superior es esta, el hombro. Aquí comienza el miembro superior. Entonces, la parte más proximal del miembro superior, que se encuentra más cerca al origen, es el hombro. La parte más distal del miembro superior sería la mano, o si quieren los dedos. La parte que se encuentra más lejos de este punto de origen, por ejemplo, la mano. O de igual forma, podemos decir aquí la rodilla. La rodilla es proximal, se encuentra más cerca del origen del miembro inferior. O los pies. Los pies es lo más distal que se va a encontrar en el miembro inferior. Entonces vamos a ir jugando con todas estos términos de situación y dirección. También podemos utilizar proximal y distal con las arterias. ¿Sí? Una arteria que es proximal va a ser aquella arteria que se encuentre más cerca del origen. Por ejemplo, miremos esta arteria. Esta arteria se llama arteria carótida común. Esta arteria es proximal con respecto a esta arteria, por ejemplo. Esta arteria que está por aquí se llama arteria temporal superficial. Entonces, como está más cerca del origen, que sería el corazón, la arteria carótida común es proximal y la arteria temporal superficial es distal. Conforme vamos a ir viendo las clases, vamos a ir aprendiendo toda esta nomenclatura. Interno y externo. Interno y externo lo vamos a utilizar siempre que una estructura vaya hacia adentro de alguna cavidad, interno. Cada vez que una estructura se esté por fuera de alguna cavidad, será externo. Por ejemplo, fíjense esta arteria. Esta arteria que está por aquí está entrando hacia la cavidad craneana. Esta arteria se va a llamar arteria carótida interna, porque entra dentro de la cavidad craneana. Y esta otra arteria que está por aquí es una arteria que está por fuera de la cavidad craneana. Entonces, esta arteria va a ser la arteria carótida externa, que su rama terminal va a ser esta, la temporal superficial. Pero fíjense ahí, una carótida interna que se va dentro de la cavidad craneana y una carótida externa que está por fuera de la cavidad craneana. Todos estos son ejemplos de lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de toda la cursada de anatomía. Bien, los términos de cefálico, caudal, ventral, dorsal no se utilizan mucho en anatomía, se utiliza más que todo en embriología. ¿Por qué? Porque el embrión tiene esta posición, ¿no? Tiene una posición fetal, no tiene una posición anatómica. Entonces, a veces llamar de superior y cefálico puede ser que sea sinónimo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, el embrión, al estar en esta posición, yo puedo decir que esa estructura se encontraría eh, hacia superior o puedo decir que se encuentra hacia anterior. No puedo saber exactamente a qué me refiero. Eh, justamente por eso utilizamos el término cefálico, que se encuentra más cerca a la cabeza, cefálico. Se encuentra más cerca a la cola, caudal. Lo mismo pasa con anterior y posterior. Si nosotros observamos, podemos decir, esto sería anterior y esto sería posterior. No tiene mucha lógica utilizar esas palabras, porque no está en posición anatómica. Entonces yo puedo decir que esta estructura sería ventral, se encuentra hacia el vientre, y esta parte que sería posterior se encuentra hacia el dorso. Por eso que en embriología utilizamos estos términos: cefálico, que se encuentra cerca a la cabeza; caudal, cerca a la cola; ventral, cerca al vientre; y dorsal, en la parte posterior. Entonces ahí tenemos un mini resumen de todo lo que venimos hablando y lo más importante que ustedes deben llevarse de hoy. ¿Cuáles son los planos de secciones? Son tres y vamos a trabajar con los tres: transversal, coronal, sagital. El plano transversal, ¿por qué ejes está conformado?
A. El plano transversal está conformado por el eje transversal y el eje sagital. Vamos a cambiar de color para que se vea mejor. Ahí. Tenemos eje transversal y el eje sagital, ¿no? Ahí. Bien. ¿Cuál es el eje perpendicular al plano? Ah, el eje que no lo conforma. El eje que me forma 90 grados. El eje longitudinal. ¿Y qué me divide el plano transversal? Me está dividiendo el cuerpo en una porción superior y en otra inferior. Seguimos. El plano coronal. ¿Por qué ejes está conformado? Por el eje longitudinal y el eje transversal. Listo. ¿Cuál es el eje perpendicular? Ah, el eje que me forma 90 grados, el que falta dibujar, el eje sagital. ¿Qué está dividiendo? Divide el cuerpo en una parte anterior y en otra posterior. Por último, el eje sagital, ¿cómo está formado? Por el eje longitudinal y por el eje sagital. ¿Cuál es el eje perpendicular? Ah, el eje que no está formando, el eje lateral, ¿no? Ahí. Forma ángulo de 90 grados. ¿Y el plano sagital qué me divide? Depende, porque tenemos dos planos sagitales. Plano mediano, el mediano me divide en derecha e izquierda, y el plano paramediano me divide en medial y en lateral, ¿sí? Y es lo que vimos anteriormente. Bien, creo que con eso terminamos, sí. Con eso terminamos toda esta clase de planimetría. ¿Alguna pregunta antes de terminarla? No, ok, dejo de grabar.